¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenidos todos quienes nos están viendo a esta hora. Hola, Nuestra hola. cara de felicidad es porque estamos iniciando un programa deseado, el deseado de las naciones. Junto a Rodrigo Garrido, aquí estamos haciendo lo que nos gusta, po. Comiendo. Estamos iniciando un espacio especial, espacial, llamado Librósfera, donde vamos a hablar de adivinen qué. Rodrigo, ¿cómo estás? Todo bien, todo correcto, Emir. Un agrado estar compartiendo contigo este espacio que vamos a ir semanalmente alimentando con conversaciones, con textos y con lo que en realidad nos apasiona mucho, que son los libros. Los libros. Había un programa que se llamaba Todo está en los libros. Bueno, el programa, no sé si te acordáis, donde No, un español entrevistaba a... Una de las entrevistas que hizo era Raymond Paniker, viejo. No, sí, buenísimo, eso. No, buenísimo. no, no. Y tenía una cancioncita, decía, todo está en los libros, todo está en los libros. Y nosotros más adelante podríamos hacer nuestra canción, ¿no? Un jingle, ¿ah? Un jingle. Ja, 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 Librosfera, librosfera. Sí, podría ser una Sí, cosa sencilla. sí, con el personaje que te mandé en el video anoche, que me parecía más que judío del siglo primero, parecía cantante de los Billys. Sí, está bueno. Está bueno. Oye, pero Rodrigo, cuéntale a nuestros televidentes, ¿no? Televidentes, porque miren el banner que está corriendo abajo. Porque tú dijiste vamos a hablar de libros, pero vamos a hablar de qué libros, Caperucita. Bueno, yo creo Ujú. que vamos a hablar de muchos textos, ¿ah? Vamos a hablar sobre los textos fundantes que de alguna forma son parte de nuestras tradiciones, ¿ya? Y digo nuestras tradiciones porque a nosotros nos une primero una gran amistad, ¿ya? Pero también nos unen Oh, tradiciones en las que hemos compartido durante muchos años, ¿ya? En lo personal, soy judío, ¿ya? Mi tradición viene del judaísmo, mi Torá viene desde ahí, y desde ahí vamos a compartir, por lo menos mi parte, lo que es mi misticismo y lo que va apareciendo en la franja bajo hermetismo, misticismo, simbolismo, etcétera, con distintos autores y distintos textos que vamos a ir seleccionando. Eh, en lo profesional, bueno, me dedico a la consultoría, ¿ya? Y siempre digo, hay dos áreas en las que yo me desenvuelvo, una es la que es para el gasto y otra que es para el gusto, ¿ya? Entonces, me dedico a la consultoría en temas de ingeniería, especialmente ingeniería civil, industrial, que fue lo que estudié, pero trabajo como consultor de plataformas tecnológicas, ¿ya? Específicamente en temas de Microsoft. Y para el gusto, bueno, he seguido una carrera en teología y filosofía y bueno, tengo un doctorado en teología y desde ahí también mucho que compartir tal vez con algunas personas. ¿Mm? pucha, qué interesante, viejo. Yo fui a la escuela dominical nomás, ¿ah? No sé si eso vale. No, no, sí, vi por Oye, ahí, vi por ahí que anda dando vuelta una tesis, no sé si terminó ya, pero de licenciatura en teología, así una que cosa sencilla, creo que anda por hermano. ahí anda dando vuelta. Por ahí anda dando vueltas. Una cosita sencilla, pero bueno, nos une eso, ¿ah? Sí, bueno, yo El gusto pertenezco por. a la, como te decía, te digo que pertenezco yo a la comunidad judía de Chile, ¿ya? Pero en este espacio en que estamos, me represento a mí mismo. No represento ideas de la comunidad, ¿ya? Eso, Represento a mí mismo. vamos a tener que poner Yo un me banner, ¿no? represento, claro. ¿Ya? Vamos a poner un banner. Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad. Sí. Está bien, Bueno, está bueno, bien. ahí en la comunidad mi colaboración ha sido específicamente en religiones comparadas, ¿ya? Así que efectivamente Bueno. ha sido en religiones comparadas que es mi especialidad, ¿ya? Eh, hemos hecho bastantes talleres, cursos, seminarios respecto a ello y hay harto material que se puede tocar desde ahí, pero creo que nos vamos a ir desviando un poco del librósfera, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de todo, ¿no? De religiones, de espiritualidades, de todo eso.
Así que bien, gracias Rodrigo por esa presentación. Esto significa que la gente también, creo importante, ¿no? Que sepa que nosotros más o menos cachamos de qué estamos hablando, ¿no? O sea, vamos a hablar de teología, de espiritualidad, de religión. Entonces, No, nosotros hemos estado... Sí, no dime. es un marco confesional, ni un marco confesional, ni No. un marco tradicional solamente. Vamos a tocar desde varias aristas, desde distintos puntos de vista. Sí, yo creo que eso es importante. Es un programa ecléctico, eso es lo que esperamos hacer, hablar de nuestros libros, de comentar también, ¿no? Los libros que van saliendo. Hay editoriales que están haciendo muy buena literatura, nuevas ediciones, hay cositas que están saliendo por aquí y por allá. Así que bien, pues además se ve de aquí tu biblioteca. Bueno, los que no saben, como yo conozco la biblioteca de Parte de Rodrigo, ella. Sí. miren, ustedes ven una primera capa de libros, pero detrás de esa capa de libros hay otra capa de libros. Esto es como un panqueque en horizontal. Una capa de libros, otra capa de libros. Así que, Rodrigo, que además me ha acompañado en varios clases, cursos, me ha auxiliado en varios temas. Entonces, Rodrigo es un hombre que sabe muchísimo, así que bien. Bueno, él representa, bueno, se representa a sí mismo, pero es de la comunidad judía. Eh, yo también voy a decir exactamente lo mismo. Yo me represento aquí en este programa a mí, con la diferencia que si yo le erro, a mí me queman. Así no. Eh, yo me represento a mí, soy reverendo, si me quieres palanquear. No, ya, lo hago todos los días, así que no Lo hay hago todos problema. los días. Soy pastor de la Iglesia Luterana en Chile y, y hace muchos años con Rodrigo compartimos, comentamos, compramos literatura de esta línea, ¿no? Espiritual. Y por eso le pusimos librósfera, ¿no? Porque como existe la atmósfera, nos imaginamos una librósfera, ¿no? De hecho, este nombre se me ocurrió hace muchos años a mí cuando trabajaba en una radio y que justamente le dije a un amigo, ¿por qué no hacer un programa de libros? Al final lo hizo él. eh, y, y le salió bonito. O sea, estaba bueno en Librosfera. Y estoy hablando de muchos años atrás, por lo menos unos 15 años atrás, y el nombre siempre me quedó dando vuelta y dije, alguna vez encontraré a la persona indicada para hacer y que no me deje afuera. Y que no te robe la idea. Y que no me robe la idea. Así que, bueno, vamos entonces, hoy día como tenemos nuestro primer espacio, nuestra primera entrega, nuestro primer programa, queremos partir desde la base, porque además yo estoy seguro que se nos van a dar diálogos interesantes en esto, porque tal como decías, Rodrigo, nosotros tenemos una base común, ¿no? Tenemos un texto común. Tú tienes el Tanaj, yo tengo el Berit Hadashah, ¿no? El Nuevo Testamento, y los mesiánicos me van a amar con eso, pero seguramente después ya no nos van a amar los mesiánicos. Así que quisimos partir con esto de nuestros libros base. No sé si llamarle libro sagrado. O sea, para nosotros el Nuevo Testamento es un libro sagrado, aunque quizás habría que definir qué es sagrado, pero eh, yo partiría quizás con la pregunta para Rodrigo que ¿ustedes se ofenden cuando nosotros decimos Antiguo Testamento? De entrada, No, no no, pasa no, no, nada. no, ¿Hay no judíos pasa que se nada. ofenden con eso? No lo sé. Yo creo Ah, que sí. Yo creo que sí. Yo creo que debe haber algunos que sí. ¿Ya? No los conozco. ¿Ya? No ya. conozco. O sea, mi actuar es fundamentalmente en una comunidad mazortí, o sea, una comunidad conservadora. ¿Ya? Eh, y no tenemos problema en que se nos llame desde el cristianismo, por ejemplo, a nuestro pack de libros, por así llamarlo, que son los libros que Al estudiamos, display. claro, que llamarlo el Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos el Tanaj, ¿ya? Que es el compendio también de nuestra Biblia hebrea, donde tenemos ahí nuestra Torá, nuestros escritos de sabiduría, nuestros libros de prosa, tenemos libros históricos y también tenemos los libros de los profetas, ¿no? Pero que se nos llame el Antiguo Testamento y nos moleste, creo que no. No. En lo personal, a mí no me molesta. Cada vez que me ha tocado hacer clase en distintas instituciones, me topo con eso y si me molestara no haría clase.
No podrías, ¿no? Ah, ya, No entonces podría. estamos, No, estamos en bien. absoluto. Al contrario. Al contrario, creo que me abre un espacio de conversación. ¿Ya? Que como trabajamos en religiones comparadas y tenemos que tener esa aceptación con el otro. O sea, que más que tolerancia, diría yo, que hay que tener esa aceptación con el otro, aceptarlo Sí. eh, con todo lo que involucra el aceptarlo, que, con sus luces, sus sombras, con sus tradiciones, con sus no tradiciones, etcétera. Y creo que eso es importante dentro de nuestro plano de religiones comparadas, que es lo que personalmente digo, a mí me toca mucho ese tema de la religión comparada. Qué bueno, qué interesante. ¿Cómo entonces ustedes agarran el Tanaj y no lo llevan tanto a la sinagoga, ¿no? No, Estoy tratando de pensar, por ejemplo, en la iglesia protestante, específicamente más la iglesia evangélica, ¿no? Que agarra su Biblia y de hecho cada persona puede tener una, dos, tres Biblias en su casa y todos los domingos va. En el caso del judaísmo no es que agarren el Tanaj y el Antiguo Testamento y se lo lleven a la sinagoga, no es muy común eso parece, ¿no? no es tan común, ¿ya? No es tan común. O sea, hay personas que llevan su Torá, obviamente, para seguir la lectura de la porción de la semana, ¿ya? Recuerda que nosotros dividimos en semanas las lecturas que tenemos del texto de la Torá y llevan su Torá para leerla directamente. Pero generalmente en la sinagoga está la porción de la semana, está el texto Ah, dispuesto perfecto. para que lo podamos tomar. Entonces, generalmente llevamos a la sinagoga nuestro talit cuando corresponde usarlo, ¿ya? Nuestro talit, nuestro tefilín. Si no hay tefilín, también en la sinagoga que hay tefilín. Si no hay talit, también se lleva. En realidad, lo que tienes que llevar es tu actitud de ir a reunirte junto con otros judíos para un acto que es sagrado y a la vez es simbólico, ¿no? Qué interesante eso. Estaba Eh, pensando, Disculpa, a sí, diferencia, sí. como decías tú, del cristianismo, yo lo veo siempre, el cristiano toma su Biblia y pasea con ella, se va con ella a su reunión, y tienen varias versiones también, o sea, Sí, diría varias versiones en términos editoriales, o sea, tienen la claro. Thompson, tienen la Dios habla hoy, tienen la Jerusalén, hay distintas editoriales que sacan distintas Biblias, y yo los veo con su Biblia, unos más chicos, unos más grandes, Sí. ¿ya? Pero van todos con su Biblia. No, nosotros no es ese caso. Claro, porque no, claro, en hebreo no tienen muchas versiones, pues si hay una sola versión en hebreo, digamos, hay distintas imprentas, pero hay una sola, ¿no? Sí, sí. Eh, pero claro, y Antiguos Testamentos en español tienen también. O sea, de hecho, hay Biblias hebreas en español que tú puedes conseguir. Por ejemplo, tenemos una que es de la editorial Sigal, que es muy Ah, buena, la editorial Sigal, que es muy buena, es una traducción bastante aceptable al español, pero que además incluye una hoja en el texto hebreo, otra hoja en texto en español, ¿ya? perfecto. Hay otra que es, la he visto por ahí, que es de una editorial llamada Perla, que es bastante grande y muy bonita y que viene con comentarios además de sabios del judaísmo respecto a Qué la pareja, bueno. muy interesante. Pero sí, están en español, están, así como también están los textos en hebreo, incluyendo los textos en arameo que conocemos de Esdras, Daniel y otros por ahí, algunos extractos, como esta que tengo en mi mano, que es la Biblia Hebraica Estudiantensia, que esta es una Biblia que nos puede servir perfectamente para el estudio, ya que involucra aparatos de estudio, como la parte en la otra versión más corta, Masora Parva, Masora Magna, aparato Buenísimo. crítico, pero eso vamos a hablar más adelante, yo creo. Qué interesante, qué interesante. Bueno, ustedes tienen entonces su Tanaj, para quienes nos están escuchando. El Tanaj entonces es la mezcla de la Torá, Pentateuco para los cristianos, ¿cierto? Ustedes igual le llaman Pentateuco, ¿no? Le llamamos Tanaj, le llamamos Torá, ¿ya? Para Ya, nosotros Torá, pero entendemos perfectamente cuando nos hablan del del Pentateuco Pentateuco. o cuando alguien que ha leído algún texto en particular nos dice el Pentateuco, no hay problema, Ah, ¿ya? De hecho, en el perfecto. texto, si bien aparecen, cuando tú tomas una Torá, aparecen los textos en hebreo ahí, Bereshit, Shemot, Vayikra, Devarim y Bamidbar, ¿ya? También aparece en español, Génesis, Éxodo, que son las Sí. traducciones en Ah, latina perfecto. del texto del Ah, o sea, Pentateuco. mantienen esos nombres Sí, todavía también, digamos. aparecen también, ¿ya? Pero obviamente lo llamamos por los textos, por el nombre en hebreo. ¿Mm? Sí.
Pero están, sí están. No estamos separados del mundo, ¿ah? Somos parte de ello, ¿ah? Sí, claro, así es. Bueno, qué bueno. Entonces ahí está. En el caso del cristianismo, nosotros tenemos ya que nadie me pregunta, Tengo varias preguntas, estaba esperando el espacio, ¿ah? cállate un poco, tienes que decir, déjame un espacio. Oye, Eh, te pregunto, aprovecho a preguntarte, ¿ya? sí, Oye, en claro. el caso del cristianismo, ¿ya? Yo sé que hay varias editoriales que están haciendo distintas Biblias, Biblias de estudio, Biblias que son de púlpito, otras Biblias que son de notas, donde tienen espacios al lado para Sí, anotar, sí. ¿ya? Eh, ustedes como cristianos, o tú como cristiano, como pastor, ¿ya? ¿Tienes alguna diferencia con respecto al uso de unas con respecto a otras? Sí, yo siempre tengo cuidado de que las Biblias que yo recomiendo no vengan con comentarios teológicos. Ya, ok. Eso es bien interesante porque tú hablaste de que ustedes tienen Biblias con comentarios de sabios, ¿no? Sí, o sea, Eh, te comento, por ejemplo, no sé, que tal palabra en particular, Rashi dijo tal cosa respecto a eso, Ibn es- Ezra después dijo lo siguiente, ¿ya? Pero son ese tipo de comentarios, no es que sean doctrinales en ese sentido, sino que son mm, comentarios respecto al texto propiamente tal, no sigue una ya. corriente doctrinal como tal. ¿Mm? Qué interesante, ¿no? En el caso de nosotros tenemos un montón de Biblias con corrientes doctrinales que, si bien es cierto, en el protestantismo, tú sabes bien, hay como doctrinas como inamovibles, ¿no? En el cristianismo en general, ¿no? El cristianismo más estructurado, ¿no? La Trinidad, la divinidad de Jesús, etcétera, como que eso no lo toca nadie, ¿no? Pero el resto, así como si los muertos duermen o están conscientes, si la gran tribulación es antes o después de la venida de Jesús, ahí ya la cosa. Entonces yo suelo no recomendar Biblias con comentarios. Ok. Hay una Biblia que se llama Biblia apologética, esa no la tengo, pero me asusta, ¿no? Porque apologética en el contexto nuestro es todos los demás están condenados menos nosotros. Entonces, y tengo serios problemas con eso. La única Biblia que recomiendo con comentarios es la NBI, versión arqueológica, Muy porque los buena Biblia, comentarios, muy buena. muy buena Sí. Biblia, porque los comentarios además son comentarios del texto, de la arqueología, de la historia, de la cultura. Entonces, como en el fondo una enciclopedia, pero que no viene con comentarios. Así que por ahí vamos avanzando. Pero el Nuevo Testamento para nosotros consideramos que es un texto normativo, ¿no? Ok. Es un texto normativo, es un texto sagrado, si quisiera decirlo de alguna manera. Eh, sagrado en el sentido casi de que para algunas personas como que la Biblia no se te puede caer, digamos, ¿no? No es que Ya. pase nada, Son pero 40 días de ayuno, más o menos. más o menos, ¿no? O tener una Biblia en la casa sería como de alguna manera te da cierta protección. Yo sé que estoy navegando un poquito hacia el tema, un poquito del fetiche, ¿no? Pero claro, en la tradición nuestra, por ejemplo, el Nuevo Testamento, bueno, la Biblia en general, pero en este caso vamos a hablar del Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Ok. Y por lo tanto, esto que contiene la palabra de Dios, si la palabra de Dios es sagrada, lo que lo contiene también es sagrado. ¿Pasa lo mismo con ustedes? ¿El Tanaj es sagrado en ese sentido? Mira, yo te diría que eh, depende. ¿Ah? Depende a quién le pregunte. Sí, po. Depende a quién le pregunte. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué tengo que explicarte esto? ¿Ah? Porque esto en definitiva va a un concepto que tenemos que dilucidar de alguna forma, no es simple, que es, a ver, Torah, ¿es Mina Shammai o no es Mina Shammai? ¿Ah? ¿Su origen es celestial? ¿Viene desde los cielos o no viene de los cielos? ¿Ya? O sea, Claro. la Torá que tenemos hoy es la Torá que recibió Moisés directamente en el monte, ¿ya? Y que fue escrita ahí, esa es la que tenemos en realidad, ¿ya? Eh, o tenemos otra Torá, ¿ya? O tenemos otra Torá. Entonces, si nos Mm, preguntas, qué si buena nos eso. preguntas desde la fe, ¿ya? O sea, más que fe, la palabra fe en realidad nosotros no tenemos una que es emuná, ¿ya? Si me preguntas desde la emuná, yo te diría que indicar que la Torá es celestial y es de origen celestial es algo que llamamos Icarón Emuná.
Icarón Emuná. Y el Icarón Emuná son principios de confianza, principios de convicción, que de alguna forma confiamos en ello, o sea, tenemos confianza, convicción de que esa Torá es celestial. Pero eso obviamente nunca debemos ponerlo en contraste con lo empírico, porque ahí se nos va a producir un problema, ¿ya? Entonces, cuando hablamos desde de estos Icarón Emuná, de estos principios de confianza, yo te diría, sí, la Torá es celestial, la Torá es sagrada, ¿ya? Pero si me voy a lo empírico, ¿ya? En lo empírico me encuentro con que tengo diferencias, y tengo diferencias importantes, lo cual no hace que le quite credibilidad al texto, ¿ya? Sino que me hace mirar el texto de una manera distinta, ¿ya? O sea, piensa, por ejemplo, lo siguiente, de una historia que hemos conversado y un relato que hemos conversado muchas veces, ¿ya? El Talmud nos dice de que 4 sabios entraron al Pardés, ¿ya? Ajá. Y Pardés, tú sabes que es una palabra que nosotros la traducimos como jardín. No vamos a hablar de la herencia que tiene desde otras lenguas ni nada de eso, pero entraron al jardín, ¿ya? Uh-huh. Y estos 4 sabios, uno de ellos, ¿ya? Vio, y dice el texto del Talmud, dice vio y enloqueció, ¿ya? El otro vio y no le pasó nada. El otro compadre se volvió un hereje, ¿ya? Y es llamado incluso posteriormente Ajer, ¿ya? Y solo uno de ellos entró y salió en paz, ¿ya? Y cada uno de ellos representa un nivel interpretativo de la Torá, ¿ya? Y la palabra pardés también en sí misma son los 4 niveles interpretativos de la Torá, donde vamos desde el nivel literal, el peshat, al sod, que es el místico o el oculto, ¿ya? Pasando por el alegórico y el interpretativo. Pero hoy nosotros tenemos lo que es también la academia, ¿ya? Tenemos la academia, o sea, mirar el texto desde un punto de vista académico, ¿ya? Que desde mi punto de vista sería como traer un 5.º nivel interpretativo a la Torá, ¿ya? Hay académicos que hablan del 5.º nivel interpretativo, que es el nivel de las ciencias bíblicas, ¿ya? O de la crítica textual, Interesante. ¿Ya? ¿ya? Cuando hablamos de crítica, no estamos hablando de criticar el texto por criticarlo. O sea, personalmente yo jamás me enfrasco y no me interesa esas típicas discusiones de, ¿y por qué la Biblia dice aquí esto y acá dice lo otro, se contradice? Y esa cuestión no tiene sentido, ¿ya? O sea, la verdad que ese tipo de discusión yo hago ahí pasapalabra, ¿ya? Pasapalabra. No está en mí ese tema, ¿no? ¿Ya? Pero sí mirar el texto desde un punto de vista distinto, donde te das cuenta de que, por ejemplo, antes de la imprenta, ¿ya? Y esto es muy importante, antes de la imprenta, tú sabes que los textos se copiaban a mano. Claro. Se copiaban a mano. O sea, si tú querías tener una Torá en tu casa, tú tenías que pescar un rollo de la Torá y tenías que llevarla a un sofer, y el sofer la escribía a mano, ¿ya? Esperar y pagar obviamente lo que corresponda, ¿ya? Para No era poder, poco. no lo sé, pero me constaría que tal vez sí. ¿Ya? Entonces, había que tenerlo así. Entonces, el tema es el texto que se iba reescribiendo, ¿era realmente el mismo texto siempre? Y nos damos cuenta hoy que en realidad no era así, No. ¿ya? Habían letras que faltaban en algunos casos, habían letras unas más grandes, unas más chicas, ¿ya? De hecho, en el texto de la Torá completo, o sea, estoy hablando de la Torá propiamente tal, hay 44 letras que están distintas, 22 de ellas más grandes, 22 de ellas más chicas, ¿ya? O sea, dentro de la Biblia hebrea, ¿ya? Hay un académico israelí que es Menahem Cohen, ¿ya? Menahem Cohen ha encontrado una cantidad enorme, ¿ya?, de discrepancias que hay con respecto de un rollo con respecto a otro, o sea, hablando de rollos medievales, rollos encontrados en otros lugares. Él ha hecho un estudio bastante interesante y ha encontrado errores. Ahora, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, en el periodo del 1492, cuando tuvimos que partir con nuestra Torá, con nuestros libros, ¿ya?, porque nos echaron de España, ¿ya?, nos expulsaron de España, ¿ya?, los sefaradín, que eran en realidad la división dentro del judaísmo del pueblo judío, que conservaba de alguna forma con mayor celo tal vez esta tradición escrita,
¿ya? Se encontró yendo hacia Europa con los Ashkenazim, que tenían bastantes diferencias respecto a las lecturas que tenían ellos. Entonces de repente el sefaradín dice, ¿y por qué está leyendo así si yo lo tengo de otra forma? ¿Ya? Entonces hay diferencias entre los textos. Entonces, lo que los sabios nos han enseñado, y creo que ahí está el gran secreto de leer el texto de la Torá desde el punto de vista académico, ¿ya? Siendo judío, ¿ya? Y siendo un judío practicante, ¿ya? ¿Ya? Y no volverte loco en esto, ¿ya? Y que en realidad es algo que llamamos Kedushan Usaha Mikra Beoti Totav, ¿ya? Kedushan Usaha Mikra Beoti Otav, que es la santidad de la Torá, no radica en sus letras, sino en su esencia. Bueno, ahí tenemos un tema potente. ¿Mm? Ahí tenemos un tema potente porque ¿qué sería la esencia en ese sentido? ¿Qué sería la esencia? Que no son las letras, ok. En ese sentido es como que uno descansa ya, que las letras se muevan para el lado que quieran, que traduzcan como quieran, que se... No, Pero no. ¿cuál sería la esencia? Pero mira, fíjate en los tres modelos clásicos antiguos que teníamos del texto bíblico, ¿ya? O los tres modelos clásicos, ¿ya? Teníamos lo que se llamaba el tipus shomroni, ¿ya? Que era el texto samaritano, el tipus shomroni, ¿ya? Después tenías, por otro lado, tenías el tipus yevaní, que correspondía al texto griego, ¿ya? Ahí teníamos la Sextuaginta y todo esto. Y luego teníamos el tipus masorético. Entonces, si tú, bueno, de hecho tú lo sabes, porque has estudiado hebreo y eres profesor de hebreo clásico, el texto samaritano, ¿ya? Con respecto al texto masorético, tiene bastantes diferencias, Claro. ¿ya? Tiene bastantes diferencias. Ahora, ¿hace eso que el texto sea o no sagrado para uno o para el otro? La verdad es que no, ¿ya? No significa entonces que el tema esté en que eh, tengamos algunas discrepancias en la escritura y que falten algunas cosas. Mira, más aún, esto es como como, como una choreza que uno puede compartir, ¿ya? Hay cosas a las cuales nosotros llamamos el kri uktiv, ¿ya? O sea, la palabra está escrita de una forma, pero se lee de otra, ¿ya? O sea, eso para cualquier estudiante que vaya por la literalidad le va a parar los pelos, Sí, ¿ya? pues, O sea, claro. que tengamos palabras que se escriben de una forma pero se leen de otra forma, ¿ya? O que tengamos en base a a una tradición muy similar a ella, en que en el caso de los profetas eh, existan palabras que están escritas pero que no se leen cuando se lee el texto, que están escritas pero que no se leen. Y peor, que hay palabras que no existen en el texto y que tú las lees como si estuvieran escritas. Uf. Ya. Ahora, eso es en realidad es parte de nuestra tradición, es parte de la historia de la tradición del texto propiamente tal. Entonces, cuando hablamos de que la santidad de la Torá no radica en las letras, sino en su esencia, obviamente esto, cuando vayamos después al tema de las letras hebreas y vamos a Ulafia y vamos a Gicatilla, nos podemos encontrar con otras opiniones y con la Kabbalah. Exacto. Obviamente, Sí, ahora estamos claro. hablando solamente desde otro punto de vista, pero que está en la esencia, en definitiva, es que yo te diría que cuando tú te acercas a un texto como este, ¿ya? Te debes acercar no desde lo yo céntrico, sino desde lo texto céntrico, ¿ya? No de qué manera yo voy a influir en el texto, ¿ya? Sino de qué manera el texto va a influir en mí, ¿ya? Y de qué manera me acerco a él. O sea, escuchaba hace unos días atrás que la Torá es como una carta de amor hacia el judío, ¿ya? Ya. Entonces, si yo leo el texto desde una perspectiva del amor, ¿ya? Desde una perspectiva de la aceptación, ¿ya? Entendiendo tal vez que tales situaciones ocurrieron en tiempos específicos, bajo condiciones específicas e influencias históricas específicas, etcétera, el texto es maravilloso. El texto es maravilloso. O sea, tenemos un texto maravilloso y que cada vez que lo abrimos
y digo, cuando lo abrimos en sinagoga, ¿ah? Es un texto al cual nos inclinamos ante él, literalmente, nos ¿Ya? inclinamos ante él, ¿ya? Porque decimos, este es un texto que ha pasado durante tantos años, ¿ya? Distintas situaciones históricas, ¿ya? Y la esencia de él nos mantiene hoy día reunidos acá, leyendo la misma para allá en todo el mundo. Y todos los judíos del mundo estamos leyendo la misma porción de la Torá hoy día y aprendiendo de ella, de su esencia, de su espíritu, más que de las letras. ¿Mm? Qué interesante, oye. Ahora háblame de tipo, ¿ya? He hablado bastante, ¿ya? Háblame de cómo leen ustedes el texto, ¿ya? O sea, tú me dijiste, Emir, que obviamente la Biblia es sagrada, ¿ya? Y que obviamente existe una actitud de sacralidad hacia ella, ¿ya? Pero coméntame un poco respecto al cómo ustedes, como cristianos, o tú como cristiano, ¿ya? Te acercas a ese texto, ¿desde qué punto tú miras esa sacralidad y la percibes, la sientes y te enseña? Chuta, chuta, qué difícil. Mira, yo creo que nosotros pasamos por los mismos estadios que ustedes en términos, por ejemplo, como el Pardés. ¿Mm? Pero depende a quién le preguntes, igual Sí. vamos a, porque en el mundo, por ejemplo, protestante, la mayoría del mundo protestante eh, lee la Biblia literalmente, ¿no? Y por lo Okay. tanto el Nuevo Testamento es una lectura literal en toda su. Y esa es como una de las, en la mayoría, ¿no?, del mundo protestante, es decir, el mundo evangélico, si uno quiere, la lectura bíblica es la sacralidad. Mira, esto es bien interesante, porque la sacralidad no estaría en la esencia. En Okay. el caso de nosotros, la sacralidad estaría en el discurso del texto. O sea, Okay. lo que dice el texto, ¿no? Si el texto dice, no sé, eh, la mujer calle en la congregación, las iglesias la toman literal, ¿no? Y listo, la mujer no predica, la mujer no tiene púlpito, no puede ser pastora, en los movimientos más conservadores protestantes, ¿no? Entonces, claro, no hay, si hubiera una esencia, sería bien interesante saber, claro, la gente puede remitirse al tema del amor, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero usualmente eso es como discurso nomás, porque Mm. es demasiado abstracto, ¿no? ¿Qué quieres decir con el amor? Entonces la gente encuentra su seguridad usualmente en el texto más literal, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, y es literal porque Dios prácticamente lo dictó, ¿no? Mm. Entonces, por eso hay movimientos protestantes que dicen que la Biblia no tiene errores, por ejemplo. Y tú Claro. dices, pero ¿cómo? ¿No? Tú mismo lo estás diciendo, hay un escriba dijo una cosa, un ratón se comió un pedazo de un texto, otro insertó un texto, ¿no? Eh, entonces, pero uno dice, ¿cómo? Claro, entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, los luteranos, eh, somos protestantes, pero no sé cómo decirlo, uno quisiera poner la diferencia, pero nosotros leemos el texto más, yo creo que como ustedes, ¿no? O sea, hay una esencia, ¿no? No nos podemos quedar en la letra, porque la letra es cultural, la letra es atemporal, la letra tiene otro motivo, otra esencia, y por lo tanto la leemos contextualmente, ¿no? Entonces, claro, el mismo texto, la mujer cae en la congregación, los luteranos o los anglicanos, los metodistas, los menonitas y otras iglesias que son más protestantes, entonces dirían, ya, pero eso se dijo hace una porrada de años en un momento determinado, para una iglesia determinada, para una ocasión determinada, no es, por lo tanto, lex para nosotros hoy día. Por lo tanto, ahí habría una cosa más esencial. Ahí nosotros decimos, ya, pero ¿cuál es la esencia de este texto? Y en esa búsqueda de la esencia, ahí a veces avanzamos, a veces tropezamos, a veces nos conflictuamos con el texto también, Mm. cuando hablamos de temas como, por ejemplo, el infierno, ¿no? Entonces, ¿esto es literal? ¿Esto no es literal? Porque el tema del infierno en el cristianismo protestante es un tema potente, Mm. la condenación, ¿no? Porque rápidamente surge este tema de, bueno, entonces si no hay condenación, ¿para qué vino Jesús? Y como el cristianismo tiene su base en Jesús, entonces como que se derrumbaría todo lo demás si no tienes una buena excusa para decir por qué vino. Y la gran excusa, digamos, para decir por qué vino es para salvar a la gente en el fondo de la condenación.
Entonces ahí tú tienes un tema conflictuoso, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar con esta inspiración? Jesús lo dijo literalmente, lo dijo metafóricamente, etcétera. Entonces, la sacralidad, por un lado, en el protestantismo, tiene que ver con que es literal, palabras literales, ¿no? Esa es gran parte del protestantismo, el texto es literal, porque viene dictado por Dios, pues si Moisés lo escribió, por hermano, ¿no? En el caso de nosotros, a diferencia de ustedes, no tenemos Torá oral, ¿no? Sí, Solo Torá escrita, por lo ya tanto, vamos a conversar de eso, ¿ah? Sí. sí, po, sí, eso es interesante. Mm. Y por otro lado, tienes y como que no tenemos un término medio ahora que lo pienso, ¿no? Por un lado, o eres literalista, o por otro lado eres liberal. como que no Sí, tenemos término, como que no tenemos término medio, porque siempre llegamos a algunos textos y decimos, ya, ¿y cómo lo leemos estos textos? Y la mayoría de la gente dice, no, esto es normativo nomás, o sea, esto es, aunque no necesariamente lo sigan, ¿ah? Esto es normativo, esto es... Eso me llamó la atención cuando tú dijiste el texto no lo leemos así como en clave personal. En el protestantismo sí, es muy personal, ¿no? No hay, tampoco hay una lectura comunitaria en términos de cómo nos salvamos entre todos. Y nosotros heredamos una teología que es muy individualista, ¿no? Por ejemplo, tú cuando hablas de los judíos y hablaste del 1492, tú dijiste, nosotros estuvimos en España. Tú no estuviste en España hace 500 años, pero entiendo que está la mentalidad de pueblo, hay de tribu, ¿no? sí, Entonces, sí. lee, Lo que más lo hablaba, está ese sentido de pertenencia. Tú exacto, perteneces a un pueblo que ha pasado por distintas etapas en su historia, ¿ya? Y tú te identificas con ese pueblo, ¿ya? Entonces, claro, en mi eh, caso, yo nunca diría, bueno, cuando nos mataban en el Coliseo Romano, qué claro, pena, los mataron a ellos, ¿no? Entonces, y eso es porque a nosotros nuestra teología se transformó en algo súper individualista, ¿no? De hecho, yo me salvo, Jesús me ama a mí, Dios me quiere a mí, ¿no? Hay una cosa como muy comunitaria, ¿no? Eh, em, entonces, incluso en el Nuevo Testamento hay varios textos que hablan como de este asunto comunitario, pero como que los bypaseamos. Tenemos como una cosa muy individualista de esto de cómo me salvo yo, digamos. Y he conocido gente que me lo ha dicho, así como, bueno, yo soy salvo, pero mi familia no. Entonces, ¿qué? ¿Y cómo vives con eso tan tranquilo? Sí, bueno, no aceptaron a Jesús en su corazón, así que bueno, si no lo hacen, van a la condenación. Y yo me voy para el cielo. Entonces, no hay una mentalidad tan de pueblo en el caso de nosotros, porque claro, de alguna manera no, nosotros no heredamos el elemento cultural del judaísmo, pues, heredamos la teología del primer siglo, que también es una mezcla, ¿no? De judaísmo, helenismo, gnosticismo, etcétera. No sé, pero déjame devolverte la pregunta. ¿Es más importante la Torá que los profetas y los escritos? yo te Yo diría sé que que, depende del judaísmo, yo lo sé, no, pero o en sea, mira, general, todas las semanas nosotros leemos una porción de la Torá, ¿ya? Que sí. es la porción semanal de la Torá, ¿ya? Que está claramente identificada y todos los judíos en el mundo leen exactamente la misma porción durante la semana, ¿ya? Hay una porción de los profetas que se conoce como la Haftará, que es la lectura posterior a la Torá, ¿ya? Que es una lectura que está muy relacionada con lo que está sucediendo en la porción de la Torá, ¿ya? Yo te diría que no es algo que tenga menor importancia, ¿ya? Yo diría que no es algo que tenga menor importancia ni la Torá ni nada de eso, ¿ya? Eh, sí, se lee menos, ¿ya? Se lee menos, pero no tiene mayor importancia una con respecto a la otra. Obviamente la Torá y los 5 libros, que obviamente algunos hablan incluso del sexto libro, tiene una importancia fundamental porque también la tradición y la cultura judía ha vivido con ello y lo ha comunicado así durante toda su historia, ¿ya? Pero los profetas, los escritos, los salmos, no es que no tengan una particularidad distinta. Ejemplo, los salmos en la mañana. Hay una gran cantidad de salmos que nosotros los utilizamos en nuestros rezos en la mañana. Hay otra cantidad de salmos importantes que se utilizan en Shabbat, ¿ya? Entonces, la Biblia hebrea participa, ¿ya? De ellos en situaciones
puntuales y que son parte de la tradición y de las distintas áreas de la liturgia. Ejemplo, el libro de Jonás, ¿ya? No es que estemos leyendo Jonás todos los días, pero sí en Yom Kippur se lee el libro de Jonás, ¿ya? Tampoco estemos leyendo Coelet o el Eclesiastés en todas las oportunidades, pero sí el libro de Eclesiastés tiene, o el Coelet, tiene una posición importante en la festividad de Sukkot, ¿ya? Así como el Shira Shirim tiene en otra festividad y en Pesach leemos otro libro, o sea, estamos hablando de que leemos el libro de Ruth, leemos Shira Shirim, el libro de las Lamentaciones o el libro de la Megilá Ijá. Hay un día en particular que es de duelo para todos los judíos, ¿ya? Donde que es el 9 de Av, ¿ya? Tisha B'Av, y ese día nos sentamos en el piso sin zapatos, ¿ya? Alumbrándonos con velas y leemos la Megilá Ijá. O sea, tiene una importancia cada uno de los textos tiene una importancia fundamental, pero hay tiempos específicos en los cuales le damos una relevancia mayor. Interesante. Qué interesante eso. ¿Mm? En el caso del luteranismo, por ejemplo, Lutero puso los evangelios. Realmente no me la podría jugar así como para decir Lutero dejó los evangelios por sobre todo lo demás, pero cuando él hizo su traducción bíblica y dejó algunos libros que no le gustaban mucho a la cola, una de las cosas que él decía era que todo tiene que apuntar a Jesús, ¿no? Yeah. Bueno, de hecho, haciéndolo un poco más extrema, recuerdo que habían algunos gnósticos en los primeros siglos, no sé, Marción, Valentino, que uno dejó el Tanaj completamente afuera, dijo, no, no, y ahí surge la división del Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del Nuevo Testamento, eh, etcétera. Pero Lutero dijo bueno, que el Evangelio era lo más importante. Entonces nosotros navegamos un poco en el protestantismo en estas aguas, ¿no? En donde para la gran mayoría toda la Biblia tiene el mismo peso. Yeah. Y cuando digo peso, es peso teológico, ¿no? Peso normativo, peso de ley. Mientras que para otros es como que Jesús y el Evangelio debiera ser lo normativo, ¿no? Nuestra Torá, ¿no? Eso debiera ser lo más importante y por lo tanto todas las problemáticas que surgen en el día a día con la teología debieran solucionarse en ese ángulo, ¿no? Pero eso es una constante, ¿no? Me imagino que en el caso de ustedes también ocurre que de la misma Biblia, ¿no? de la misma Biblia hebrea, salen literanismos, persecuciones y también salen cosas tremendamente elevadas para el ser humano, ¿no? Sí, Eh, y eso, me parece que eso es común al ser humano, ¿no? Un mismo texto, sacar cuestiones súper elevadas para la evolución de la conciencia del hombre y salen las peores barbaridades también, ¿no? sí, claro. Es que mira, en algunas tradiciones, esto está simbolizado, ya vamos a hablar en algún momento del símbolo, en un mosaico que tiene cuadros blancos y cuadros negros. O sea, lo bonito del texto de la Torá, y una de las cosas bonitas, tiene muchas, pero voy a mencionar solamente una de las cosas, es que la Torá no te esconde nada. La Torá no te esconde las cosas, ¿ya? O sea, cuando la Torá te quiere hablar sobre algo que hoy día nosotros diríamos, pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Y esto lo leen en la sinagoga? Sí, sí lo leemos. Leemos que las hijas de Lot, ¿ya? Luego del descalabro que quedó en la época, emborracharon a su padre y se turnaron para una noche tener relaciones sexuales, una con su papá y la otra noche la otra con su papá, y desde ahí nacieron naciones, ¿ya? Y no escondemos eso, ¿ya? Eso está ahí. Ahora, ¿por qué está ahí? ¿Hay algo de una enseñanza profunda que podamos sacar desde ahí? Tal vez sí, ¿ya? Tal vez, como hablábamos, de estos 4 niveles interpretativos, podamos nosotros sacar muchas enseñanzas desde ahí, ¿ya? Pero también la Torá no se entiende en sí misma desde el judaísmo, sino es con el Talmud, ¿ya? Que es la Torá oral, el compendio de estas enseñanzas orales que pasaron de discípulo de maestro a discípulo, de padre a hijo, durante generaciones y generaciones, y que después fue compendiada entre el siglo, mediados del siglo XII hasta el siglo VI, ¿ya? Y que hoy día lo tenemos como el Talmud, ¿ya? Una obra tremenda, ¿ya?
que nos enseña distintas formas de mirar el texto. O sea, una discusión talmúdica es espectacular, ¿ya? En algún momento te puedo compartir un video sobre lo que es el pilpul, que es esa discusión talmúdica que se genera sobre un tema en particular, ¿ya? Sí. Pero el Talmud es algo tremendo, y el Talmud, por ejemplo, tampoco se ponen de acuerdo. O sea, hay una frase que nos cuesta mucho, que es donde hay 10 judíos hay 12 opiniones, o hay 11 opiniones, ¿ya? O sea, probablemente van a ver, y todas quedaron en el Talmud. Entonces tú dices, cuando hay distintas opiniones y de repente algunas no están de acuerdo y en otras ocurren discrepancias, o sea, podemos hablar que claramente ahí no tenemos dogmas, ¿ya? Sí. No hay dogma. Entonces, al no tener ese dogma, me oriento más, ¿ya? Me oriento más y me gusta mucho, mucho la definición que hace Mordejai Kaplan, el rabino Mordejai Kaplan, cuando en su judaísmo reconstruccionista, que es otra mirada de ver el judaísmo, ¿ya? Que dice que el judaísmo es una civilización, ¿ya? No lo llama una religión, el judaísmo es una civilización. Y esta civilización tiene libros sagrados, tiene un lenguaje, tiene cultura, tiene tradiciones, tiene comida, ¿ya? El judaísmo es una tradición, pero que es es una civilización que va en una constante evolución. ¿Sí? ¿A qué te refieres, Rodrigo, cuando dices que no tienen dogmas? Eso es escandaloso para mí, ¿eh? Mis oídos sangran con O eso. sea, no te digo que no tenemos dogmas, estoy diciendo de que en un texto como el Talmud, donde tienes una cantidad enorme de temas en los cuales intervienen una cantidad enorme de sabios, ¿ya? Y muchos de ellos discuten sobre temas en particulares y en muchos no llegan a acuerdo, ¿ya? ¿Dónde sacamos el dogma desde ahí? ¿Dónde Entonces el dogma, dogmatizamos esto? o sea, puede haber dogma, pero el dogma no es trascendental, puede ser, si lo entiendo bien para ustedes. Si es que existe un dogma, si es que existe un dogma, yo lo cambiaría el nombre, es tradición. Es la Perfecto. tradición, ¿ya? O sea, si es que a eso, si quisiéramos llamarlo algo, yo no sé, yo diría es tradición, no dogma, ¿ya? La ¿Dónde? tradición nos ha enseñado ciertas cosas en ciertos tiempos y Ah, vamos ok. haciendo esas cosas en ciertos tiempos. ¿Por qué? Porque la tradición, porque lo hacía así el bisabuelo, lo hacía así el abuelo, lo hacía así el papá, lo hacía así la mamá, y bueno, así tiene que ser, ¿ya? Tradición por dogma. Está bueno eso, me gusta. Como lo decía Sí. el lechero de el violinista en el tejado. ¿Qué es lo que nos ha mantenido? ¿Qué es lo que nos ha sostenido durante todo este tiempo? Ahí empieza el canto. Tradición, tradición, la tradición, ¿ya? Buena. Diríamos que es un pueblo tradicionalista, ¿ya? Es un pueblo tradicionalista. Tú sabes que la palabra religión, eso en algún momento lo vamos a tocar, no es parte de nuestra jerga, pero sí la usamos y la entendemos porque tenemos que desarrollarnos y conversar con otras visiones cristianas, musulmanas, etcétera, ¿ya? Y hablamos de religiones comparadas, ¿ya? Pero en realidad la palabra religión tampoco cae en nuestro léxico, solo hablamos después, pero tampoco está ahí, ¿ya? Exacto. No tenemos esa, en hebreo clásico esa palabra no existe, ¿no? Sí. Bueno, me parece que hemos abordado bastantes temas y dejamos el hilito del talit listo para tirar con varios temas, ¿no? El tema de la sacralidad, el tema, de hecho, nos hablamos mucho sobre el tema de qué significa que la espiritualidad beba de nuestros textos, ¿no? Hablamos un poquito de dogma, hablamos un poquito de estructura, de interpretaciones, pero nos quedan un montón de temas. Límites interpretativos, a mí siempre me dicen eso, pero ¿y cuál es el límite de tu interpretación? ¿Tiene límite o no tiene límite? ¿No? Es típica pregunta. Pero bueno, yo creo que vamos a dejar eso para más adelante porque tenemos que después ver otros libros. Claro. Mira, yo me quedaría a vivir con el texto en el Pirkei Avot, en el capítulo 5 del Pirkei Avot, ¿ya? El, creo, si mal no recuerdo, es el verso 22. Hay una expresión que es muy, muy potente, ¿ya? Que dice Afokba, be Afokba, ¿ya? Y aparece al principio del texto Afokba, be Afokba, que es dale una vuelta y dale otra vuelta porque todo está ahí,
todo está ahí, ¿ya? Desde el punto de vista de nuestra tradición, y digo, y desde mi experiencia judía, desde mi experiencia como judío, me he dado cuenta de que en realidad es cosa de darle una vuelta y darle otra vuelta porque está ahí, todo está ahí, ¿ya? Si busco Todo algo está ahí. respecto, si busco algo respecto a espiritualidad, está ahí, tengo que buscar, lo tengo que encontrar, ¿ya? Las tradiciones obviamente nos ayudan mucho, nos ayudan mucho. Y depende de la tradición, es cuán profundo voy. O sea, no es lo mismo mirar el texto desde mi tradición, el texto de Jonás, que mirarlo desde una tradición de Chabad, ¿ya? O tal vez desde los misticismos, ¿ya? Donde voy a Exacto. considerar el descenso de Jonás en forma gradual, el mar con un simbolismo espectacular, las letras de alguna forma espectacular también. O sea, ahí fue de esta manera. Creo que tenemos mucho que ver. Pero la invitación que yo haría sería que hagamos una Fogba, vea Fogba, dale una vuelta y dale otra vuelta, porque todo está ahí, en ese texto, ¿ya? Amén. Ahora pon tu mano sobre el... Lindo, hermano. ¿Te acuerdas de, no sé si lo viste alguna vez o lo escuchaste, el príncipe Faruk? ¿Ah? No, no. El príncipe Faruk, ¿ah? Porque los que no lo saben, era un personaje que aparecía en la radio, ¿ya? Solucionando la vida de un montón de personas y terminaba, ponga la mano en el receptor ahora. Y el príncipe Faruk ¿ah? hablará por usted. ¿Ya? Muchas veces siento que hay, cuando veo este tipo de cosas en el siglo XXI, me Sí, acuerdo po. del príncipe Faruk. Ahora sería, ponga la mano en el mouse. ¿Ah? Y los príncipes Faruk. ¿Ah? Van Claro, a... claro. Bueno, oye, te lo agradezco, Rodrigo. Lo No, pasé gracias. súper bien. La dinámica para que sepan desde la próxima semana es que vamos a recomendar textos, ¿cierto? Vamos a veces con Rodrigo tenemos varios libros que son similares, no en PDF, bueno, quizás algunos sí, ¿no? Y la idea es que los comentemos, ¿no? Vamos a hablar de los libros que, bueno, librósfera, ¿no? Vamos a hablar de nuestros autores favoritos, vamos a recomendar literatura, vamos a ver quién está sonando, ¿no? En el ambiente, ya sea yehudí ¿Quién o, está pegando? ¿Quién está o pegando? ¿Ah? quién está pegando, ¿no? El top 10 de los libros de espiritualidad, etcétera. Pero quisimos partir con eso, quisimos partir ¿No? con nuestros propios textos fundamentales, que les damos una vuelta y les damos otra vuelta y encontramos cosas tremendas en esos textos. Sí, yo creo que como partir de mí, como siguiendo lo que tú dices, con nuestros textos, creo que el primer texto que recomendaríamos sería que nos acerquemos a estos textos, ¿ya? Desde un punto de vista del investigador, de aquel que está buscando. El buscador, como decía Bucay, no es el que siempre encuentra, el buscador es el que busca, ¿ya? Exacto. Como un buscador, ¿ya? Y creo que como un buscador van a encontrar mucha belleza en estos textos, mucha belleza en estos textos. Maravilloso. Muchas gracias, querido Rodrigo, y saludamos a todos nuestros internet videntes, no sé cómo se les llama. Eh, Lo que pasa es que Vanessa Kaiser ya nos ocupó el concepto de telepensante. Entonces tenemos que buscar ahora algo de en algo que serio, sea la Vane ocupó ese... ya nos Bien, ocupó el tema de los telepensantes. Entonces, telepensante. Nos queda Teletubbies. bueno, parecemos más Teletubbies, pero podrías, no sé. ¿Ya? Oye, te, Buenísimo. bueno, hablaremos ya de judaísmo y de otros temas en el futuro y de textos. Así que gracias, Emil, por la invitación y porque vamos a ser parte de este proyecto y que a nuestros amigos le encuentren el gustito a esta lectura, a la lectura, Sí. a meterse en estos temas porque son bonitos, son bonitos. ¿Mm? Amén. Así es. Maravilloso. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Que tengan una buena jornada. Nos encontramos la próxima semana con otro capítulo de Librósfera. Chan, chan. Chao, chao.